tomar precauciones. La verdad es que no recuerdo, pero solo me acuerdo eso en la secundaria. Ok, bien. Con la pandemia y todo, 2021, ok, tenemos problemas ya. No, no creo. Efectivamente, cada sol representa una era, cada sol representa una cultura, de hecho. Es esa parte lo importante de por qué ellos medían esto en soles, ¿sí? Porque los soles representan cada cultura, la subida y la decadencia, ¿no? O sea, cómo una cultura llega a ser tan grande y de repente cómo se cae, ¿no? Aquí está muy padre porque si se dan cuenta en esta última, el quinto sol, habla de dos dioses, ¿no? Que finalmente son los elegidos para arrojarse al fuego. ¿Por qué habrán elegido a dos dioses y no a uno? ¿Qué se les ocurre que pasó ahí? ¿Ustedes por qué elegirían a dos personas? Dale, aviéntate. Tú eres el bueno, yo te apoyo. Cuando forman equipos, que luego mandan a dos representantes, a uno o a dos, así de, les mando a dos, ¿por qué harían algo así? No, como tal se lo mandaron, bueno, pedían el apoyo de uno, ¿no? O sea, ellos hicieron dos porque el otro fue como de, tú te lanzaste, entonces yo también. Exactamente. En primer lugar fue ahí, ¿no? El otro dios, el payaso, el guapo, pues yo también, ¿no? Le dio coraje que el dios Nanahuatzin, el bubosito. Bubosito quiere decir delgado, o sea, que tiene muchas llagas en la piel. Le dio coraje, sí, pero finalmente todos los dioses apoyaron a dos dioses, ¿sí? Fíjense bien, eso es porque anteriormente los demás soles siempre los tumbaban. O sea, surgía un sol y pasaba algo y los tumbaban. Entonces ahora los dioses se quisieron prevenir y dijeron, pues sí, mejor que haya dos soles, por si nos tumban uno y tenemos el otro, ¿no? Eso quiere decir que estamos hablando ya socialmente de la unificación de dos culturas, ¿sí? Ahí habría que ver dónde adoraban más a Nanahuatzin y dónde adoraban más a los hombres. Se me complica mucho pronunciar. Y eso, fíjense, eso está muy padre en las leyendas, en las historias, porque es una historia que no vas a encontrar tan fácil. O sea, no es oficial. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo cómo es la construcción histórica? Nosotros les hemos insistido mucho desde primer semestre en las fuentes, ¿no? Fuentes primarias, secundarias. Y hay gente muy, a lo mejor muy estricta, que te va a pedir única y exclusivamente fuentes de historiadores, ¿no? Si no es un historiador, no está bien, no, qué flojera. O si no está, si no es la entrevista directa con el afectado, con la persona, no vale. No. En las artes y en ese tipo de leyendas podemos encontrar otra información que precisamente no va a haber en la historia oficial. ¿Se acuerdan que les había hablado que hay dos tipos de historias, ¿no? La versión oficial, la del ganador, el vencedor, y la no oficial, que es la historia, puede ser tanto la del vencido o la versión que pues no está avalada por los gobiernos, ¿sí? Entonces, aquí encontramos una historia no oficial, algo que prácticamente no está difundido y no te van a estar contando constantemente. ¿Sí? No te van a decir, ay, ¿qué crees? Hubo tantas guerras entre tantos pueblos, pero se unieron, ¿no? Entonces aquí estamos hablando esas cosas, ¿no? De cómo ir interpretando, por ejemplo, estos mitos, estas leyendas, los personajes, los dioses. Eso te habla muchísimo de un pueblo. Te dice más que en los documentos escritos, ¿no? Porque ahí al final pues están arreglados. Porque es lo que hemos estado platicando, es la visión de este vencedor. Y acá pues, bueno, están contando lo que sucedió ya, cómo se formó el nuevo mundo, ¿sí? Y luego, ¿qué le pasó ellos van a ir arreglando esas cosas, ¿no? Ellos van a ir solucionando sus problemas, sus necesidades, ¿no? Y al final, por ejemplo, en estos dos soles, ¿qué pasó? Un sol tuvo que ser opacado. ¿Cómo fue opacado ese sol? O sea, le tuvieron que bajar la intensidad porque brillaba muchísimo y así como que ahí no se veía bien. ¿Qué le hicieron al otro sol para que ya no brillara tanto?
de lo que leyeron ayer, lo que se acuerden. Le aventaron un conejo. Sí, eso está bien chistoso, no sé, hay un conejo ahí. O sea, dices, ¿qué pasa? Y eso es muy interesante, ¿no? Bueno, eso es una versión, porque la otra versión dicen que fue Quetzalcóatl, ¿no? El que fue y estampó el conejo y voy a ponerle estampita, ¿no? Como un sellito. Está padre eso porque prácticamente no, que el conejo es un animal muy importante. O sea, digo, no, nosotros nos imaginamos que es un conejo, ¿no? Así nos lo pintan a nosotros. Vas a otras partes del mundo y les juro que no se ve el conejo. Pero es muy padre esa parte porque es un animal muy importante entonces. Quiere decir que era base de su alimentación, muy contrario a lo que nos hacen creer de que no, es que la dieta de los prehispánicos, fíjense, tenemos extremos, eran muy pobres porque solo comían semillas, ¿no? El amaranto, el maicito y el chile. ¿No es cierto? También comen carne, comen venado y aquí tenemos al conejo. Digo, tú no vas a mencionar a un animal en un evento tan importante como es una luna, ¿sí? En una circunstancia así de grande. No lo vas a incluir en tus leyendas, ni lo vas a menos lo vas a andar involucrando con dioses, ¿sí? Tú no vas a incorporar a la religión elementos que no son significativos a tu cultura, que no son importantes y que no tienen una trascendencia, ¿sí? Yo porque quiero mencionar un conejo en mi religión, ¿no? O sea, si no es parte de mi cultura y si ese conejo no es parte de mi sobrevivencia, no lo menciono. Acuérdense que el ser humano se construye con base en el entorno, ¿sí? Es eso lo que hay que ir entendiendo, ¿ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o comentario de ayer del conejo del quinto sol? ¿No? Okay. Fíjense bien, ahora les quiero presentar así rápido. Como les decía, hay dos vertientes aquí en México, en la cual prácticamente pues tenemos los mestizos muy vaya, unos que pues ya asumieron digamos la parte de la conquista, todo el proceso de mestizaje, y hubo quienes no, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar gente, como les decía, súper aferrada a esto, y va a haber personas que les va a encantar tanto esto, ¿sí? Que incluso van a... Ahorita me está acordando de un músico mexicano, entonces quiero poner aquí, que precisamente van a querer revivir ese pasado prehispánico, ¿ok? Aquí tenemos a que es Jorge Reyes, ¿sí? Él se dedica a hacer música de lo que él considera prehispánica. No, aquí también hay que tener cuidado porque no existe como tal, vaya, no tenemos idea de cómo tocaban. A lo mejor podemos imaginar, pero una idea fija realmente no la hay. ¿Por qué? Tomen en cuenta que Occidente, bueno, tenemos, para la música pues existe la notación musical, ¿no? Partituras. El sistema que he utilizado es en escala pentatónica, ¿sí? Pero eso es de Europa y allá surge hasta la Edad Media. Entonces, ¿qué pasa hasta antes de la Edad Media? En el caso del mundo prehispánico, no hay escritura de la música. Entonces, ¿cómo se lo aprendían? Pues de escuchar, ¿no? Decir, ay, así se oye, pues así la voy a tocar, ¿no? Y en ese de así se oye y así la toco, obviamente le cambiaron tonos, le cambiaron ritmo, le cambiaron todo, ¿sí? Es como cuando pasas una leyenda, ¿sí? De generación en generación, que le corrigen, le aumentan, bueno, pasa de todo. El chisme, ¿a poco no está así el chisme? De que pasa una cosa y resulta que ya ese chisme se hizo más grande y en cosas que no son, ¿ok? Entonces, aquí está pasando exactamente lo mismo con la música que se considera prehispánica. Realmente lo que por ejemplo hace Jorge Reyes es con base en lo que él piensa que era la música prehispánica. No podemos decir que hay una amplia composición o que así tocaban nuestros prehispánicos,
es imaginación, es como querer revivir la música de la Grecia antigua, que toca mucho el arpa, o sea, sí, pero ¿cómo? O sea, igual le pasa a Grecia, a todos los pueblos hasta antes de la notación musical es exactamente lo mismo, ¿no? Misma Europa, toda Edad Media, pues no tenían notación musical. Entonces lo que conocemos como música medieval, pues es lo que ellos creen que así tocaban, ¿sí? Entonces aquí Jorge Reyes, él le encanta esta parte del mundo prehispánico, o sea, lo aprecia, lo adora, y bueno, pues él está súper a gusto, ¿sí? Con su música que él considera prehispánica y con instrumentos prehispánicos. Él va recogiendo o va juntando lo que pues se consideraba también instrumento musical, ¿sí? En estas épocas, y eso, bueno, con base en las imágenes, ¿sí? En historia, pero algunas otras cosas han estado como que agregando, le pone, digamos, de su cosecha, ¿no? Está muy padre, o sea, no está mal sus composiciones, les voy a compartir un poco. ¿Dónde está? Aquí está. Pueden encontrar sus discos en varios lugares, ¿sí? Ese no es difícil encontrarlo. Ahí está. Vamos a escuchar cómo él creía que era la música prehispánica. Ahí está.
tienen una idea de cómo pues esta persona, Jorge Reyes, músico mexicano, va reconstruyendo lo que él piensa que era la música prehispánica. O sea, está padre su proyecto, o sea, realmente no es malo, nada más que pues, que esta persona pues, así se cree que tocaba, ¿no? Y obviamente él como buen músico, buen compositor, pues ya le va metiendo otras cosas que pues en esa época no se usaba, ¿no? Él ya hace esta reconstrucción con su visión pues totalmente occidental, porque es lo que aprendió con su educación musical, ¿sí? Pero está padre porque no muchos en México se dedican a hacer eso, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya ahí ya conocen un poquito más de Jorge Reyes, ¿sí? Y bueno, vámonos con otro material, ¿sí? Que es también parte de la identidad mexicana, pero vamos a ver su origen. Este sí lo super conocen, todos hemos sido partícipes de esto. Vamos a ver. Año con año, millones de piñatas se rompen en México con motivo de fiestas y posadas. Hechas de barro o cartón y adornadas con papeles de colores, las piñatas son una artesanía en cuyas formas se expresa la inagotable creatividad del mexicano. Aunque el origen de la piñata no es del todo claro, se cree que vienen de China, donde se acostumbraba a usar una suerte de piñata rellena de semillas en las celebraciones de Año Nuevo. Fue el viajero Marco Polo en el siglo XIII quien las llevó a Italia, donde comenzaron a ser habituales durante la Cuaresma. Se trataba entonces de recipientes de barro, de ahí el nombre italiano, piñata, que refiere a una vasija frágil. En ocasiones se rellenaban con monedas de oro y piedras preciosas, pero también había versiones más modestas para las celebraciones populares. De Italia pasó a España, donde la piñata se rompía en el primer domingo después del miércoles de ceniza. Con el transcurso de los años, la sencilla olla de barro original se fue decorando con listones, guirnaldas y franjas de papel. La piñata llegó a México con la conquista, como una herramienta de conversión y evangelización. A diferencia de Europa, en la Nueva España se introdujo como parte de las celebraciones decembrinas, en conmemoración del peregrinaje de José y María antes de la Natividad, coincidiendo en el calendario mexica con el Panquetzalistli, celebración en honor a Huitzilopochtli, dios de la guerra. Las primeras piñatas usadas con este fin se les atribuyen a los frailes agustinos del convento de Acolman, Estado de México. En 1587, Fray Diego de Soria recibió una bula del Papa Sixto V para celebrar las llamadas misas de aguinaldo, que se transformarían en las posadas y que desde entonces contaron con piñatas. Esférica y con 7 picos, cada uno de ellos simbolizando un pecado capital. El hecho de pegarle a la piñata representaba una lucha contra el pecado. Armados con un palo y cubiertos los ojos con un pañuelo, quienes golpeaban la piñata mostraban simbólicamente que la fe es ciega e inquebrantable. Una vez terminada la lucha, de la piñata caían frutas y dulces, configuración de las bendiciones de Dios, una recompensa por no claudicar en la lucha contra el demonio. Al compás del canto "No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata", las posadas mexicanas han trascendido el tiempo y no hay año en que los mercados mexicanos no se vistan de colores ofreciendo las tradicionales piñatas de estrella de 7 picos. Pero la piñata no pertenece ya solo a la época navideña, también se ha vuelto esencial en fiestas infantiles. Es posible que esta tradición haya surgido en el siglo XX, cuando la celebración de los cumpleaños se volvió más popular en el país. Por otra parte, la costumbre reciente de hacer piñatas de personajes políticos o controvertidos está asociada a la quema de Judas, una celebración tradicional del Viernes Santo, en la que figuras de Judas Iscariote son incendiadas como recuerdo de su traición a Cristo. Esta tradición tiene sus orígenes en Europa, de donde viajó a América Latina. Estas figuras, hechas de cartón y engrudo, con la misma técnica de las piñatas, se consideraban mejor cuanto más rojas y desagradables fueran. El objetivo de esta fiesta, popular, pública y de cierto modo transgresora, es insultar y finalmente quemar a la figura, ya sea prendiendo fuego directamente o con los cohetes en su interior. Transformados en instrumentos de crítica social y política, los Judas se han unido recientemente a la tradición de las piñatas, gracias a la inventiva del mexicano, que ha encontrado en la piñatería un espacio para la creación de figuras de personajes públicos que son objeto de burla, admiración o enojo. Así, han aparecido piñatas de mariachis, cantantes, presidentes
jugadores de fútbol no particularmente queridos como Arjen Robben o de Donald Trump y el Chapo Guzmán. Incluso, según los propios piñateros, muchos clientes piden piñata de Kim Kardashian para las posadas. ¿Quién sabe por qué? Quizás el mexicano quiere una piñata en la que quepan más dulces. Las piñatas son también una manera de expresar nuestras frustraciones y enojos, así como una tradición que ha evolucionado con México, un arte que, en las manos de nuestros piñateros, ha sabido adecuarse a un país de tradiciones, pero también moderno. ¿Qué tal el origen de la piñata? ¿A quién le tocó piñata de barro? Aquí. A mí, profe. Pues creo que en algunas posadas se sigue haciendo, así que pues a mí. ¿Sí? A mí una vez, pero descalabraron a alguien y ya no nos dejaron jugar. Oh. A Yo mí sí, me cayó en la cabeza. toda mi infancia fueron piñatas. Ok, bien, eso es lo que sucede, es un deporte de riesgo, ¿sí? Sí, a mí toda mi niñez fueron piñatas de barro y me gustan más, sinceramente, con todos los riesgos, no, es que se rompen bien fácil, las de ahorita que es pura capa de periódico con periódico, cuesta mucho trabajo y ya no se rompen igual porque yo he visto, y bueno, me ha pasado que de repente, o sea, tienes que ir y tú tienes que abrirla, o sea, sí que chiste tiene, ¿no? O sea, de tanto que le pegas nomás no se abre y el chiste es romperla. Pero bueno, ya vieron, la tradición viene desde China. También en la India, me está acordando, ellos usan una olla de barro, pero la rellenan de harina. Y también el chiste es romperla, ¿no? Para liberar todo el mal. Entonces está padre esto porque se dan cuenta los significados son muy parecidos, ¿sí? El de China, lo que vimos de Italia y ahora en México prehispánico, tienen algo similar, se dan cuenta, y son culturas que no se conocían. Eso está padre. Esas similitudes se estudian con una herramienta que se llama hermenéutica. Cuando tú aplicas esta teoría, es precisamente para estudiar cosas que se parecen, ¿sí? Y ya para llegar a una conclusión, ¿no? ¿Por qué el hecho de romper barro, ¿no? Una olla de barro, pues a mí qué, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo quiero romper? ¿Cuántas culturas lo han hecho? ¿Y cómo? Entonces, eso es muy interesante porque te das cuenta que a lo mejor comparten mucho como seres humanos, porque finalmente somos seres humanos, ¿no? Antes de ser que si aztecas, que si chinos, que italianos, primero somos seres humanos, ¿sí? Y como tal funcionamos de la misma manera, ¿sale? Entonces, sentimos igual, ¿sí? Dolor, tristeza, alegría, también se nos da a todos los seres humanos. Entonces, dependiendo cómo lo enfoques, o sea, cómo la cultura va lidiando con eso, es que lo va representando. Y aquí la piñata, efectivamente, es parte de, ¿no? Cómo romper con varias cosas. Está muy interesante eso, porque hay varias culturas que tienen muchísimo en común, varios aspectos, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿No? Ok, fíjense bien. Ahora, algo también importante, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Con México, ¿ok? Fíjense bien, algo también se tiene que conocer súper bien de todo el país, es que es su formación, digamos, geográfica, ¿sí? Su distribución geográfica es importante porque básicamente, o sea, bueno, como les decía, además de que el ser humano, o sea, nos construimos con base en eso, también es importante conocerlo para saber dónde estamos y qué puede pasar o qué no puede pasar, ¿sí? Les digo porque a veces si no tenemos bien clara esa condición geográfica de México o qué hay aquí, qué sucede, a veces es muy fácil que la gente o hasta el gobierno
quiera abusar, ¿no? Quiera prácticamente hacer cosas o engañarnos, ¿no? Se los digo porque me estaba acordando que, no me acuerdo en qué año, que iba a venir un huracán, ¿no? Y que iba a destruir México. ¿No se acuerdan en qué año fue? Sí, es más, hasta yo tengo amigos en el extranjero que me escribían, oye, ¿estás bien? ¿Sigues viva? Claro que estoy bien, o sea, me dicen, es que el huracán, ¿cuál huracán? O sea, ¿de dónde me sacan esas cosas, por Dios? Y y eso pasa por no saber geografía. O sea, pero fíjense, o sea que me impresionó mucho esa noticia porque dije, bueno, o sea, lo podría entender a lo mejor de un extranjero porque pues, ellos no están obligados a conocer el país, ¿no? Ni cualquier parte del mundo, vaya, nadie, o sea, nosotros, ni un geógrafo se sabe todas las montañas y todos los ríos y todos los lagos del mundo, ¿sí? A lo mejor sabrá, o sea, se especializará en algún sistema montañoso o en las nubes, pero aprenderse cada cosa, pues no, ni los meteorólogos, hombre. Pero nosotros como mexicanos sí estamos obligados a eso. Me da mucho atención porque había un huracán que iba a entrar por el Pacífico, que iba a entrar por Guadalajara, y yo así de, ¿what? Y se supone que por Guadalajara va a entrar va a entrar un huracán y me va a arrasar con el país, ¿no? Pues es una mentira, ¿sí? Fíjense bien, aquí, ¿cómo supe que era una mentira? Pues por la ubicación geográfica, ¿sí? En Guadalajara, precisamente, o sea, bueno, es una tierra un poco accidentada, digámoslo así, pero ahí hay un montón de sierras, o sea, por el lado del Pacífico, porque dicen que iba a entrar por Puerto Vallarta y que de ahí se iba a venir a todo México. ¿De dónde es igual? O sea, todo Jalisco más bien está lleno de sierras. ¿Cómo crees que iba a sobrevivir un huracán? Un huracán entra a ese lugar y se muere, así de sencillo, ¿no? Entonces me daba mucha risa porque también vi gente aquí muy asustada. No, es que el huracán, te vamos a desalojar y... ¿Cuál? Y pasó entrando a Guadalajara, a Puerto Vallarta, empezó a perder fuerza. Pues sí, porque va a chocar contra todas las sierras que hay ahí, ¿no? Entonces es necesario conocer las condiciones de tu país, pues dónde estás pisando, ¿sí? Y no te van a estar noticias como esa. Bueno, bien, bueno, aquí está el perfil del país y ya sabes cuánto mide, ¿sí? Es muy grande el país, ¿sí? Bueno, estas son nuestras fronteras, Estados Unidos, Guatemala, Belice, sí, que en algún momento, bueno, pues Guatemala, Yucatán, perdón, más bien se quería independizar y hacerse así como Guatemala y Belice, por cierto, pero bueno, es parte de México. Chiapas también se ha querido independizar, no lo ha logrado, pero aquí está como que este es el dato duro, ¿no? Quiero el mapa, que ustedes ya se encargaron de esta parte, ¿sí? A ver, Caro, levantaste la mano, dinos, por favor. O sea, Chelsea, es una pregunta muy corta, perdón. No, pero, ¿por qué hay estados que se quieren independizar? O sea, ¿no les conviene ser más como parte de un país? Pues si tu pedacito, por ejemplo, Chiapas, que se quiere independizar, es porque Chiapas tiene todos los recursos para sobrevivir, no necesita del resto del país. Las Chiapas le suministra energía eléctrica al resto del país. ¿Por qué crees que el ZLN está ahí y está instalado? Oh, bueno, eso no lo sabía. Pero sí, o sea, no es de gratis que el subcomandante Marcos esté ahí. O sea, según el fíjense, qué buena pregunta hiciste. Y eso es parte de conocer México, precisamente, para que no nos estén engañando. El sub dice que él está en México que para hacer la voz de los indígenas. Y así de, ok, indígenas hay en todo el país. No son esos indígenas del mundo prehispánico que nosotros queremos, son indígenas ya mestizos, que ellos reconstruyen su mundo prehispánico con base en lo que ellos creen que fue. Y
al final están igual de mezclados que nosotros, la verdad, como les había comentado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas, en Oaxaca, estas mujeres que hacen sus bordados de colores, no coserían si no fuera por los españoles, ¿no? O lo que les había dicho los huicholes, estas cosas de Shakira, no las podrían hacer sin los españoles, ¿eh? Aquí no había Shakira, pero bueno. Chiapas, ahí hay lacandones, ¿sí? Ellos viven en una zona muy accidentada de Chiapas, en la cual durante un tiempo solamente podías llegar en avión, en avionetas pequeñas, no podías llegar a pie. Eran un pueblo muy reservado, así que no me interesa el mundo, ¿no? Estoy aparte. Y eso está bien, pero ¿qué hay ahí? Pues un montón de recursos naturales. La tierra es súper fértil, ¿sí? Porque si hablamos de... además porque el SUB dice que hay muchas zonas arqueológicas que él va a proteger, pero hay zonas arqueológicas en todo el país. O sea, ¿por qué te vas a Chiapas? Donde hay más recursos naturales de todo el país y donde precisamente se le surte de energía eléctrica al resto del país. O sea, ¿por qué no te vas a Chihuahua, no? O sea, o a Coahuila, o por qué no se va a Zacatecas, a Durango, donde la tierra es infértil, ¿no? Bueno, no totalmente infértil, pero hay que trabajarle más, ¿sí? Y donde los recursos naturales son más escasos que en Chiapas, ¿no? En este caso, Yucatán también es otro, Quintana Roo también se quiso independizar, ahora que me acuerdo, pero es por lo mismo, porque tienen recursos, ¿sí? Nada más que, bueno, pues al final se les convenció de que fueran de México, ¿no? Eso ya es esa parte. Es como, por ejemplo, con lo de Texas, ¿no? Texas antes de Santa Ana, que bueno, Santa Ana no vendió Texas ni regaló. Texas ya se quería independizar de México desde mucho antes. Porque como estaba muy al norte, pues el gobierno no les hacía caso, no les mandaba ayuda, nada. Entonces, esos habitantes, que en su mayoría eran estadounidenses, decían, pues mejor aparte, ¿no? O sea, México, o sea, el gobierno no nos pela, pues ¿qué hacemos siendo parte de un país que no nos atiende? Mejor nos independizamos. Texas también se quiso hacer solito, pero pues Estados Unidos lo incorporó a su país. Entonces, así va pasando. O sea, hay países que se quieren independizar por los recursos, porque no necesitan de los demás para subsistir. O sea, tienen agua, tienen energía eléctrica, tienen gas, su tierra es tan fértil que pues no necesitan pedirle nada al resto. Es eso, ¿sí? Eso es un motivo para independizarse, ¿ok? Bien, pues la división política esa ya ustedes nos la mostraron, sí, esta parte ya la logramos. Ahora, la hidrografía, eso es muy bueno saber cuáles son los mantos acuíferos y aparte cuál es el agua del país, porque, fíjense bien, México, o sea, ahí se ve poquita agua, ¿sí? Así como que los ríos, los canales y todo, pero en realidad hay dos cosas que pasan en México, ¿sí? Una, que la Nueva España, los mestizos, no cuidaron Alitas y pepinas. de las grandes empresas, se han estado acabando estos ríos, ¿sí? Y que, bueno, por ejemplo, Coca-Cola ha estado comprando varias, y Nestlé han estado comprando aguas dulces y mantos acuíferos en México y en varias partes del mundo. Esa es otra realidad, ¿sí? Porque sabemos que vale más el agua que el oro. Pues sin agua no vives, así de sencillo, ¿no? Entonces México tiene esta parte, ¿no? Descuida unos canales, descuida unos lagos, unos ríos, mientras que lo poco que queda, pues ahí se lo doy al mejor postor, ¿no? Entonces tú dices, oye, pues estoy pagando impuestos, ¿por qué no haces algo con los ríos? ¿Por qué no los cuidas? ¿Sí? No va a pasar, ¿sí? Y eso es muy, muy triste, porque cuando vas a otros países, ¿no? Francia, Alemania, todos cuidan sus ríos, son intocables, ¿sí? Así de que aquí no me vas a hacer una tontería con mis ríos, aquí no vas a saquear, aquí nada, ¿sí?
En cambio, aquí en México los gobiernos permiten que la iniciativa privada venga y acabe con todo. ¿Por qué? Por esta razón de que, y lo que les decía, ¿no? La idiosincrasia del mexicano, que no permite que hacer más cosas, ¿no? Ay, que lo haga alguien más. Ay, pues mira, ahí viene la empresa extranjera que tiene los recursos y que tiene las ganas de hacer algo. Ay, mira, dales permiso, yo no voy a hacer nada, ¿sí? Ese es el problema, ¿no? También por eso se ha saqueado y se han acabado varias cosas del país, ¿sí? Entonces imagínense, esta devastación, bueno, pues sí le entiendo que sea natural, ¿no? Por parte del ser humano. Ya desde antes, por ejemplo, en Teotihuacán, los habitantes también ya estaban acabando, antes de los españoles, ya estaban acabando con los recursos naturales. Es que es normal, o sea, yo entiendo este nivel de depredación porque somos humanos, pero también entiendo que se puede ver la manera de estarlos cuidando, de estarlos protegiendo para que pues te duren, ¿no? Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿No? No, Miss. Bien, aquí estamos viendo cuáles son los principales ríos, ¿sí? Como todo buen río, pues nomás hay de dos, ¿sí? Los que tienen agua y los que de repente se llenan, ¿no? Con las lluvias. En cuanto a México, pues los principales vamos a tener el Usumacinta, el Papaloapan, el Grijalva, el de Coatzacoalcos y el Pánuco son como que los más importantes, tal vez por su longitud y por el tipo de uso que se les llegó a dar, ¿no? Y de repente todavía. Obviamente algunos de estos ríos pues van a ser muy acaudalados, otros van a estar muy tranquilos, ¿sí? En la época prehispánica se utilizaba muchísimo para el comercio, ¿no? Estás transportando ahí en tus lanchitas las cosas, en tus balsas, en lo que tengas, transportas. Veracruz, por ejemplo, todavía lo hacen, funciona así. Chiapas también, entre sus ríos, ahí ves a los lacandones, ¿no? De hecho te llevan a pasear en río. Hay cascadas naturales en varias zonas, o sea, y está muy padre. Pero les digo, hay otras partes que ya no las cuidaron definitivamente, ¿no? Muchos ríos pues se secaron y eso es lo que les decía, no es la parte triste del país, pero mientras tanto esto es lo que tenemos y hay que cuidarlo, ¿no? Hay que conocerlo, hay que saber qué pasa en estos lugares, quiénes son, qué viven ahí, por qué lo hacen. Y algo también muy importante que hay que entender, ¿sí? Como buenos ríos, hay ciertas épocas del año en la que pues el río se desborda, ¿no? ¿Qué pasa en Tabasco con esta gente que vive al lado de los ríos? Pues se les va a desbordar. ¿Y qué va a suceder? Pues que todo su pueblo se va a inundar. Eso es lo que va a pasar. Y es algo que no entiendo. Si ya sabes que el río se desborda, ¿por qué te vas a vivir cerca de un río? O sea, nunca lo he entendido. O es como la gente que se va a vivir cerca de los cerros y las montañas. Es así de, pues la montaña siempre está tirando piedras. Y el cerro siempre se está deslavando, o sea, es decir, que está tirando arena y hay mucho movimiento. ¿Por qué tú vas a vivir ahí? ¿No? Nunca lo he entendido. Porque luego la gente se dice, ay, maldito río, maldita lluvia. Pues, ¿cuál maldito? ¿Tú por qué te vas a vivir ahí? Si ya tienes el conocimiento, si ya sabes cómo es un río, pero bueno, parte también del mundo. Esto sí es el mundo en general, ¿eh? O sea, no sé, no lo entiendo, pero bueno. Bien, ya le voy a dejar hasta aquí porque ya acabamos la hora. Ahí está. Y bueno, nos vemos mañana. Sí, ya saben que si tienen alguna duda con lo del reto, me lo dicen y los voy ayudando, ¿ok? Pero bueno, esto sería todo y muchas gracias. Y ya no se vuelvan a comer el desayuno, de veras, así no se puede. Pero bueno, cuídense mucho. Nos vemos, profe, gracias. Gracias, Miss. Nos Lindo vemos. día. Gracias. Bonito día. Bye.